Hola, buenas, me llamo Marcos Guerra y nosotros vamos a presentar el caso de la tarea 2 de transferencia de calor. Se nos presenta el siguiente caso, que es un contenedor cúbico de 50 metros de largo, donde las paredes superior e inferior, que sería el techo y el piso, son indestructibles. Dentro de este contenedor existe una bacteria asesina que se llama Vascocapa. Nos piden que diseñemos, que busquemos, perdón, la resolución mínima del sensor que tiene que tener para que, en el caso de que falle cualquiera de las paredes, nos dé el tiempo suficiente de seguir el conducto regular, que sería ir pared por pared, viendo cuál es la que está dañada y repararla. Para eso, el sensor tiene que ser capaz de detectar a tiempo las variaciones de temperatura y que en ningún caso puede bajar de la temperatura mínima, que en este caso es de 15 grados Celsius. Para poder nosotros identificar el perfil de temperatura que hay dentro del contenedor, partimos buscando un balance de energía dentro del contenedor por Fourier, ya que es calor por conducción, y resolviendo la matemática llegamos a esta ecuación, donde nos queda una ecuación diferencial parcial del perfil de temperatura que es θ. Nosotros identificamos que las condiciones iniciales son que en el principio el contenedor se mantiene estable en una temperatura fija y se le aplica una condición de borde que es una perturbación de un flujo de calor, ya que al romperse la pared va a haber una diferencia de temperatura debido a que afuera hay otra temperatura en el exterior, por lo que se escapa calor por convección. Entonces nosotros, para poder resolver esta ecuación, nosotros nos vamos a ayudar de las transformadas de Laplace, que nos ayudan a reducir el grado de dificultad de las ecuaciones. Nosotros teníamos esta ecuación y nosotros sabemos que las transformadas de Laplace de la derivada de la función de temperatura respecto a la temperatura es esta, la cual nos tomamos un θ de referencia tal que este término se nos haga cero, y la segunda derivada de la temperatura respecto a x, cuando le aplicamos la transformada de Laplace, solo se le aplica al tiempo, por lo tanto solo transformamos lo que es el término de θ, que es la temperatura. Aplicando esto llegamos a esta otra ecuación que ya es más conocida y tiene una dificultad menor para poder resolverla. Buenas tardes, mi nombre es Benjamín Campillay y seguiré con el ejercicio en el cual resolveremos esta ecuación, el cual es una EDO de segundo orden y posee esta ecuación característica, la cual nos señala que posee dos soluciones, por lo que la solución será de esta forma, y nosotros sabemos que para un x infinito, que tiende a infinito, esta ecuación debe converger, por lo cual el C1 será 0 y la solución va a tener esta forma. Volviendo a la ecuación de borde, la cual nos indicaba que el calor de conducción, que es el que está dentro del contenedor, va a ser igual al calor de convección, ya que una pared se falló, se rompió. Llegamos a esta expresión y tenemos un θ que es de conducción y un θ que es de convección. En el θ de convección tenemos que es igual al t de x, tiempo menos un θ infinito, que va a ser la temperatura fuera del contenedor. Y estos dos tenemos que relacionarlos de alguna manera, porque conocemos la transformada de Laplace de este, pero no la de este. Entonces lo hacemos mediante el θ de x, t de la siguiente forma. Por lo cual el θ' de x, t, que es el θ de convección, nos queda igual al θ de conducción más la temperatura al interior del contenedor menos la temperatura afuera del contenedor. Reemplazando este término en la ecuación recién mostrada, llegamos a esto.
A esto le aplicamos la transformada de Laplace y para poder obtener la constante 2, el C2, que nos queda de esta manera. Luego, reemplazando la constante número 2 en nuestra ecuación, en el ñ, nos queda esto, la constante 2 por el exponente a la menos raíz de s partido en a, x. Bueno, y esto tendríamos que buscar la transformada inversa en las tablas, por lo que realizamos una modificación algebraica, que son las siguientes, con lo cual nos dio algo idéntico a lo que obtuvimos en las tablas, que es esta transformada. Y esta constante se mantuvo igual, y aplicando la transformada inversa que encontramos en las tablas, nos daba este valor. Que este es nuestro perfil de temperatura ya resuelto. Luego, para determinar el tiempo crítico, que era el tiempo para que el estanque llegara a los 15 grados Celsius, que era en el cual se morían las bacterias, decíamos que nuestro tiempo crítico va a ser igual al tiempo en el que el sensor detectaba la señal, más el tiempo en el que uno se demoraba en recorrer cada una de las paredes. Y lo más crítico era para paredes 4, por lo tanto sumamos el tiempo en llegar a cada una de las paredes, y nosotros obtuvimos iterando, manteniendo fijo nuestro X en 25, porque justo el sensor estaba en 25 metros, porque justo el sensor se encontraba en la mitad de la pared. Fuimos iterando tiempo hasta que nos diera una temperatura de 15 grados o un θ de menos 5 grados, que es lo mismo. Ese tiempo el que nos dio fue de 6.890 segundos, al cual le restamos el tiempo en el que nos demoramos recorrer las paredes, que es de 375 segundos, y nos dio que el delta de tiempo, que es el que el sensor se demora en detectar la temperatura de 15 grados, es de 6.515 segundos. Esto, reemplazándolo en nuestra ecuación θ recién obtenida, nos dio que la resolución era de 4 grados Celsius. Esto lo pudimos obtener considerando que nuestras bacterias eran superconductoras debido a su K, por lo que la temperatura era casi uniforme dentro de todo el contenedor, y reemplazando los valores de T infinito y H por nuestros roles, los cuales el T infinito, que es la temperatura fuera del contenedor, es de 10 grados Celsius, y el coeficiente de convección es de 90 watts partido metro cuadrado Kelvin. En la parte 2 de la tarea, con el fin de reducir los tiempos del procedimiento en el caso de que falle alguna pared, se instalan dos sensores, los cuales deben ser puestos de manera específica, de tal manera que el tiempo de activación de un sensor y luego del otro nos permita determinar cuál es la pared que falla. Por ejemplo, si falla la pared 1, primero se activará el sensor 1, luego el sensor 2, que va a ser lo mismo que pasa si es que falla la pared 4, va a fallar el sensor 1, luego el sensor 2, pero el tiempo en el que se demore activarse el sensor 2 en cada caso debe ser único, para saber específicamente si es que es la pared 1 o la pared 4, y lo mismo pasará con la pared 2 o la pared 3. Para este caso conocemos los datos, conocemos los tiempos, los cuales uno se demora de moverse a la oficina a cada una de las paredes, y se procederá a resolver. Como bien explicó mi compañero, nosotros intentamos optimizar el sistema de tal modo que la diferencia de la activación de los sensores sea único para cada pared. Nosotros partimos de la premisa de que se debe cumplir que el tiempo crítico, que es el tiempo en que la temperatura interior llega a los 15 grados Celsius, tiene que ser mayor o igual al de la pared estudiada, que es un dato, que es el tiempo en que recorre de la oficina a la pared, y eso tiene que ser más el tiempo en que la resolución del sensor se activa. Entonces nosotros partimos asumiendo posiciones de los sensores 1 y del sensor 2,
que en este caso sería 19,17 y 22,21. Y comenzamos a plantear cómo podríamos identificar o cuáles serían las condiciones para identificar cada pared, las cuales están acá expresadas. Que por ejemplo para el primer caso el sensor 1 se tendría que activar y luego el sensor 2 debería activarse en el tiempo en que recorre la diferencia de distancia entre ambos sensores. Y así para los siguientes casos. Nosotros necesitamos rellenar estas ecuaciones con los valores, donde aquí va el tiempo crítico, el tiempo en que recorre de la oficina a la pared, más el tiempo en que se demora en detectarlo el sensor. Para encontrar estos tiempos, nosotros nos dirigimos a un sistema de Excel donde comenzamos a iterar. Para encontrar el tiempo crítico, por ejemplo, evaluamos el X más lejano, o sea, la distancia más lejana de la pared hasta donde está el sensor. Eso lo evaluamos para distintos tiempos, para la misma posición, hasta que nos diera un valor cercano a los 15 grados Celsius, que es el tiempo crítico. Luego esto era un dato que nosotros teníamos del ejercicio, y para encontrar el tiempo en que se demoraba en activarse el sensor, lo que hicimos fue evaluar la distancia más lejana, el sensor más lejano de la pared, y iteramos para distintos tiempos hasta que nos diera la misma resolución que nosotros teníamos o habíamos encontrado en el primer caso. Una vez realizando este procedimiento de iteración para cada pared, para cada caso de las paredes, nosotros nos dimos cuenta que cumple en todos los casos. Por lo tanto, los valores de las posiciones que nos dimos en un principio son correctas y cumplen con lo que nos están pidiendo.